Ah, que no está bien terminado con otra pata. Sí, con su... Chuta. Sí. Ya está los... Ya están. No sé, no sé, están. Cristian. Ya está. Ajá. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Ya está? Sí. Al fin, sí, 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 sí. Qué bueno. Sí, no, disculpas la interrupción, la espera. Sí, compártelo para que vean ¿El qué? el Word. Ah, sí, sí. Sí, para ir trabajando. Cuando quieras esté acá, pasa la voz, Pedro. Sí, está bueno. O sea, para que tú también lo utilices. Sí, sí, sí. Si no lo utilizas. Ah, bueno. Me parece nada más. Y ya está. Listo, entonces, veamos. Estábamos en licitación para no perder más tiempo. En licitación. Hacemos aflorar recursos y evaluamos el nivel de respuesta. Sugestiones simples. Bien, vamos viendo qué tanto nos responde. Y sugestiones complejas. Cuando escuches mi voz, ¿sí? Sugestiones complejas. Cuando escuches mi voz, notarás cómo tu mano puede sentir un leve hormigueo. ¿Por qué más complejo? Porque es más difícil que una persona sienta eso a primera instancia. Bien. Segundo ejemplo, puedes o notarás, por ejemplo, cuando mi mano visualizará tus metas. Bien. Cuando mi mano toca tu frente, visualizarás tus metas. Entonces, es algo un poquito más complejo. Bien. ¿Cómo saber qué tipo de sugestión utilizar? Recuerden recordar la ley de Sage. ¿Qué es la ley de Sage? Si es más resistente, algo más simple. Menos resistente, a lo más complejo. Bien, es un paciente muy flexible. Si es un paciente que, por ejemplo, me ha dicho, no, yo sí practico mucha meditación, estoy constantemente viendo videos de autoayuda, estoy viendo constantemente sesiones de mindfulness, qué sé yo, ¿bien? Entonces, cuando veo un paciente así, noto que es mucho más flexible y no pierdo mucho tiempo en sugestiones tan simples, sino voy a algo más complejo, ¿bien? Para eso es bueno recordar la ley de Sage. Si noto que el paciente es como que muy recto, empiezo con algo suave, para que poco a poco el paciente haga lo que Erickson denominaba entrenamiento en trance. Erickson le decía train in trance. Bien, entonces es importantísimo evaluar ese nivel de respuesta. Cuando eso ocurre, cuando ya empecé a hacer sugestiones un poquito más complejas, lanzo lo que son las afirmaciones disociativas. Bien, ¿cuáles son las afirmaciones disociativas? Son afirmaciones que me van a permitir trabajar lo que tenga que trabajar terapéuticamente. ¿Qué implica eso? Si yo estoy con una persona trabajando, no sé, la ira que tiene con su hijo y voy a hacer un trance, entonces hago una disociación. Cuando en hipnosis hacemos disociación, me permite que la mente consciente del papá se apague por un momento y me permite liberar la mente inconsciente. ¿Para qué quiero apagar la mente consciente? Quizás no apagar, pero sí ponerle como que en modo de espera. Bien, ¿para qué me sirve esto? Porque la parte consciente es muy rígida. Y cuando la parte consciente es muy rígida, no le permite hacer cambios. Si le permitiese hacer cambios, ya el papá no sería
tan recto, o no sería tan enojón, o no sería tan impaciente, ¿sí? Sería más flexible, pero como no puede, es porque la parte consciente es demasiado rígida. Y nosotros no necesitamos esa rigidez, necesitamos más flexibilidad. Cuando tenemos más flexibilidad, se generan cambios en la persona. Bien, entonces, lo ideal es trabajar con la mente inconsciente. Y para eso, para trabajar con la mente inconsciente, disociamos. Apagamos la mente consciente y, entre comillas, apagamos y encendemos más, dejamos que aflore más, que se elicite más la mente inconsciente. Bien. Ahora, las afirmaciones disociativas tienen una estructura. Bien. ¿Cuál es la estructura de una afirmación disociativa? Se la voy a escribir por aquí. Hablas, a ver, para explicar rápidamente. ¿Qué es una disociación? Es dividir una experiencia en partes. Bien. Cuando hablamos de una experiencia dividida, estamos hablando de una disociación. Si yo te digo que una experiencia se da por separado, está disociada, está fragmentada. Depende de qué tan separada está esa experiencia, de cuán profundo es el trance. Bien. Por ejemplo, si tu mente está por un lado y tu cuerpo está por otro, hay una disociación. Si tus emociones están por un lado y tu raciocinio está por otro lado, hay una disociación. Porque es una misma experiencia, pero está en paralelo. Bien. Entonces, ¿cómo poder hacer una afirmación que lleve a que te disocies terapéuticamente? Implica que vamos a decir lo siguiente. Tú, y ponemos acá un pequeño relleno con la palabra que necesitemos, con el primer elemento de la experiencia, está, y hablamos sobre este primer elemento de la experiencia. Mientras que tú está, ¿por qué? Y continuamos afirmando lo que tengamos que afirmar. Bien. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Tu mente está muy elevada, o tu mente está muy... o tu cuerpo, ¿eh? Tu cuerpo está muy relajado, mientras tu mente está muy ligera. Porque cada vez más entras en un estado profundo. Bien. Tu cuerpo está muy relajado. Bien, vamos a poner lo siguiente. Tu cuerpo está muy relajado, mientras que tu mente está muy ligera. Bien, vamos a ponerlo aquí. Lo rojo que ven aquí es esto, los elementos de la experiencia. Por ejemplo, puedo hablar del cuerpo y mente, que son dos elementos de una misma experiencia. Y la parte celeste que ven aquí son las acciones. Bien. Y muchas veces estas acciones son opuestas. Puedo poner acá, en lugar de relajado, tu cuerpo está muy pesado, mientras tu mente está muy ligera. Son acciones opuestas. Bien. Mientras tu mente está muy ligera. Ah, ya, ya. Claro, y al final le dices un porqué. Siempre al final de una afirmación disociativa está el porqué. ¿Por qué ponemos un porqué? Porque el porqué es muy persuasivo. Siempre que dices un porqué, la persona tiende a aceptar lo que tú dices. ¿Por qué?
no sé. Pero siempre tendemos a aceptar cuando tenemos un porqué por delante. Bien, entonces ustedes se preguntan mucho por qué. Cuando nos preguntamos por qué es porque queremos encontrar una justificación. En esto, en la parte del por qué es muy necesario que se enfatice, ya que si no lo hacemos, muchas veces se pasa por alto. ¿Se dan cuenta que siempre hablo con un porqué? ¿Sí? Es necesario que se enfatice ya que es muy necesario. Bien. Por ejemplo, imaginen que quieren comprar un televisor. Bien, quieren comprar un televisor y de pronto van a la tienda, ven un televisor muy bonito, pero ven uno que está, que de pronto ustedes tienen un presupuesto de 1.000 soles. Bien, para comprar un televisor. Van a la tienda, ven uno de 800 soles. Bien. Y les explican los beneficios de ese televisor de 800 soles. Adicionalmente, van a ver y el vendedor les dice que ese 800 está muy bien. Sin embargo, también tiene otro de 1.200. Pero el de 1.200 tiene unas características excepcionales que no las tiene ese televisor de 800. Y valdría mucho la pena tener este 1.200. Y te averigua un poco tus necesidades como cliente y te dice qué es lo que usted quiere en un televisor. Y tú le dices, bueno, yo quiero que se vea muy nítido, que mis hijos lo puedan manejar, quiero ponerle también controles, bloquear algunos canales, ¿sí? Entonces te dice, miren, este de acá tiene bloqueador automático, o sea, usted no tiene que estar preocupándose por qué canal voy a bloquear. En cambio, en el de 800 sí tiene bloqueador, pero como que es más manual. Entonces, usted tiene que estar por cada canal entrando a bloquear. En cambio, en este de 1.200 es automático. Usted le ahorra mucho tiempo porque tiene que solamente poner un botón y listo, se bloquea. En cambio, el otro le va a tomar mucho más tiempo. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Que le conviene el de 1.200. Sin embargo, el de 1.200 no está dentro de tu presupuesto. Cuando eso ocurre, la mente del cliente piensa, a ver, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero el de 800? No, yo quiero el de 1.200, pero sale de mi presupuesto. Pero igual, yo creo que lo compro porque tiene esta ventaja. ¿Se dan cuenta? Porque tengo esta ventaja. Le estoy dando un porqué y me está haciendo comprar. Siempre el vendedor tiende a querer, el cliente siempre quiere tener un porqué para justificar su compra. Bien, entonces, si el cliente lo tiene, nuestros clientes también quieren siempre tener una justificación para poder hacer lo que hacen. Y les damos una justificación. Bien. Entonces, esta es una afirmación disociativa. Vamos a ponerlo como ejemplo. Bien. Podemos hacer un ejemplo 2. Por ejemplo, tu mano derecha se encuentra reposando en tu regazo mientras tu mano izquierda poco a poco se va elevando. Ya que esta sensación es muy placentera para ti. Bien. ¿Cuáles serían los elementos aquí? Tu mano derecha es el primer elemento. Tu mano izquierda, el segundo elemento. Reposar es la primera acción del primer elemento. Se va elevando es la segunda acción del segundo elemento. Y finalmente, ya que esta sensación es muy placentera para ti. Bien, entonces,
Cuando esto ocurre, nosotros ya tenemos armada una afirmación disociativa. Y esto lo lanzamos luego que lanzamos estas sugestiones, tanto simples como complejas, y luego nos lanzamos las sugestiones simples y complejas y luego las afirmaciones disociativas. Bien. Cuando lanzamos estas afirmaciones disociativas, terminamos de hacerlo y podemos decir que al finalizar las afirmaciones disociativas, el paciente ya se encuentra listo para evocar todo tipo de recursos. Ahí terminas el trance y empiezas a hacer terapia dentro del trance. Bien. Entonces, hay que recordar bastante que las afirmaciones son lo último, el último paso para poder establecer un trance. Bien. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, hasta ahí queda claro. Hasta ahí. Genial, genial. Genial. César, no sé si nos está acompañando. Supongo que le quedó claro también. Si no, por favor, que nos hable cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Bien. Genial, entonces. Ya tenemos esta inducción a trance. Ahora, esta inducción, recuerden, es muy protocolizada, pero también es muy personalizada. ¿Bien? ¿Por qué muy personalizada? Porque estos ejemplos que les doy son simplemente eso, ejemplos. Ustedes pueden crear sus propios ejemplos, pero ¿en base a qué voy a escoger qué decir? En base a lo que la persona piensa, al marco de referencia, en base a sus creencias. Si la persona es una persona que gusta mucho de la música, no voy a hacer tantos kinestésicos, sino quizás más auditivos. Y le voy a hablar en palabras o en predicados que impliquen algo armonioso o melodioso. ¿Bien? Si es una persona que le gusta o que es muy iracunda, puedo desde la parte de la absorción decirle que vaya lento y poco a poco. De esa manera ya estaría incluso haciendo terapia desde el momento que induzco al trance. Bien. Es la diferencia muchas veces de la terapia ericksoniana con la hipnosis tradicional. La hipnosis tradicional no generaba, no generaba terapia cuando inducía. La hipnosis ericksoniana sí. Bien. Entonces, es importantísimo conocer esa parte. Bien. Adicional a este es un método, bien, de inducción. Vamos a ver un par de métodos más para poder finalizar y poder saber qué es lo que vamos a hacer. Bien. Si nos alcanza el tiempo, vemos 3, si no solamente el siguiente que vamos a ver. Bien. El siguiente es la inducción por el método Hellman. Es un tipo de inducción rápida. Algunos le llaman una inducción fulminante. ¿Por qué fulminante? Porque es una inducción donde sí o sí la persona entra en trance. Y los pasos son muy, muy simples. Bien. Y se pueden hacer con todo tipo de personas. Entonces, vamos a ver. Bien, entonces, tenemos el segundo tipo de inducción. Inducción Hellman. Bien, la primera, recuerden, es la inducción del método ARE. ¿Sí? La inducción Hellman es un método tradicional, es una hipnosis es parte de la hipnosis clásica. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasos hay que seguir en el método Hellman? Es una inducción
basada en la relajación completa del paciente. Bien. Es un tipo de inducción que implica mucha autoridad por parte del terapeuta. Si yo no tengo autoridad, no puedo hacer este método. Bien. Entonces, es un tipo de inducción que implica mucha autoridad por parte del terapeuta. Y logro tener autoridad, puedo hacer esta inducción. Bien. Entonces, O sea, hay que tener experiencia. Hay que tener cierta experiencia para esto. Sí, aunque los pasos son muy simples. Son muy simples, no son un caso de otro mundo. Pero siempre, cuando hagan una inducción, háganlo con un aire de saberlo, ¿sí? Ya. Con un aire de experticia, con un aire de yo sé lo que estoy haciendo y no nunca, por nunca hacerlo con un aire de vamos a probar Bueno. a ver si sale. Si lo hacemos así, nunca nos va a salir, ¿bien? Siempre con un aire de sí, sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo. Bien. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero, pedimos que el paciente se relaje y cierre los ojos. Que descruce manos y pies de ser necesario. Gracias, hermano. Que muy realmente. Gracias. Bien. Entonces, si está así, le decimos, ok, descruce por favor los brazos y relájese. Bien. Cierre los ojos. Listo. Ponga las manos sobre su regazo. Sobre sus piernas. Bien. ¿Qué es lo que le voy a decir? Permítame, por favor, un momento. ¿Aló? Sí, sí le escucho. Ya, genial. Listo, ahora tengo. Ya, por otro lado. Genial. ¿Sí me escucha, no? Sí, todo perfecto, todo perfecto. Genial, genial. Entonces, ponga la mano sobre su regazo. Listo. Bien. Y en ese momento vamos a decirle a la persona, vamos a coger la mano de la persona. Esperemos que venga Cristian para poder hacer el ejemplo con él. A ver, Ya, permítame un momentico, vamos sí, a traer a Cristian. claro, perfecto. Un ratito, ya viene. Ya, muy bien. Por favor. Sino que está haciendo un poco de frío aquí en Trujillo. ¿Cómo van en Lima? ¿También está con el frío, colega? Ahorita sí, ha empezado a bajar la temperatura. Sí, ¿no? Estaba caliente, caluroso, pero ya se siente un poquito de frío. Ujú. Hoy no llegó Paula. No llegó la señorita. Me comentó que no podía estar. Allá, está Y, interesante. y bueno, sí, ahora estamos en el proceso de poder hacer la demostración conmigo. Ya que ella no vino. ¿En qué parte de Lima vive Luis? De Comas. ¿Cómo más? Sí. ¿Se ubica?
Yo he llegado a San Juan, Ate, Los Olivos, Agustín. Ya sí conocen entonces. Los Olivos y Comas ahí están. Ujú. Sí, de hecho trabajé todo el año 2014 allá en Lima. ¿Ah, sí? Claro, Ah, sí, entonces conoce bien. sí, por supuesto. Sí. Ya he llegado por allá. Ah, Ahora viene, eh, ahora viene muy bien. ¿Tiene más bien alguna duda? El libro ya les llegó. sí, ya lo descargué. Antes que estaba viendo la conexión, estaba dándole una chequeada. Sí, me comentó el colega César que la ¿Ves? conexión está un Tuve poco interrumpida, por ratos no se escucha muy bien. Ya. Yo escucho bien. A lo mejor él lo está viendo por celular, pero yo estoy en una computadora. Sí, pues hace un momento sí se fue la señal aquí, pero ya lo arreglamos, Ya. así que Ya. todo bien ahora. Ujú. Está Nos bien. faltarían, estimado, 2 clases más. Ya. Serían bueno, contigo serían online las 2 siguientes Ajá. y ya bueno, finalizaríamos con el curso, ¿no? Ya. Pero ya en este mes, todo noviembre, yo sí recomiendo y es importante poder hacer seguimiento de este avance, es decir, poder Ya. tener con ustedes algunos casos que podamos supervisar. La Claro. intención, no, de hecho, el plan de este curso es trabajar con los resultados que ustedes obtengan de sus intervenciones, de sus casos, Ujú. ¿no? Recordando que ese es el Claro. objetivo, ¿no? Que ustedes puedan atender, Claro, claro. ¿sí? Que puedan. Claro, claro. Ahora, una de las características propias de la psicoterapia y de la hipnoterapia es que pueden ser aplicadas también por ustedes como también por nuestros colegas, ¿no? En el aspecto privado o en tu trabajo también. ¿Ya? Continuamos. Sí, listo. Muy bien. Gracias por. Apóyame, por favor. Sí, sí, sí. Ahora vas a ver. Genial. ¿Cómo? Genial. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer voy a ir explicándoles paso por paso. Bien. Entonces, miren, acá está Cristian, vamos a hacer el ejemplo con él, ¿ok? Lo primero que pedimos es que el paciente se relaje y cierre los ojos. Suficiente, Ya. relájate y cierra los ojos. Listo. Segundo, que descruce sus manos y pies de ser necesario. Bien. En este caso, no, que descruce. Si es que es necesario, si es que lo tiene cruzado, que los descruce. Bien. Luego que ponga las manos sobre su regazo. Bien. Ahora, el tercer punto es tomar. Ay, caramba. Ahí está. Tomar su muñeca izquierda. Tomar una de sus muñecas y soltarlas, Ya. diciéndole que la suelte lo más pesada posible. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta manera. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Entonces, ahí está Cristian. ¿Sí? Entonces, para la inducción, entonces yo le voy a pedir a Cristian, ponga ahí tus manos. Ahí la otra también un poquito acá. Ahí para que se vea. Ya está. Entonces, imaginemos que Cristian está con los ojos cerrados. ¿Sí? Y le voy a decir, ahora voy a tomar tu muñeca, se le dice, ¿bien? Voy a tomar tu muñeca, la voy a alzar y le quiero que la dejes caer pesadamente, ¿bien? Entonces, dejo que caiga, suelto y dejo que caiga, ¿bien? Una Ya. vez que hago esto, voy con la otra. Voy a agarrar y quiero que la sueltes. Deje que caiga pesadamente. Relájala y que caiga pesada. Bien, ahora, en el caso, hay muchas ocasiones, por ejemplo, en este caso, Cristian, hay muchas ocasiones donde la mano está muy tensa. Bien, ¿qué pasa cuando está tensa? Entonces esto, y por ejemplo, la mano, si tú la dejas, se queda ahí. Entonces el Ujú. paciente
como que la deja ahí. Entonces tú no quieres que eso suceda. Lo que quieres es que caiga. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago en esos momentos? Agarro y le digo, déjala suelta, déjala suelta. Entonces, agito un poco con el fin de que la persona la deje suelta. Bien, acá me doy cuenta que la mano está un poquito más suelta. Bien, entonces, por ejemplo, igual la dejo ahí, igual se queda ahí. Entonces, más suelta, relájala, relájala. Eso es. Entonces, cuando la relajo, pues, bien, suelta, suelta. Eso es. ¿Se dan cuenta? Ahí cae más naturalmente. Bien, suelta, suelta. ¿Se dan cuenta? De lo contrario, pongo un poco más tensa. Entonces sucedería eso. ¡Pah! Lo dejo ahí. Y a veces hay pacientes que colaboran de manera natural y colaboran ¿cómo? Haciendo, por ejemplo, hacen eso. Yo le digo, y déjala que caiga. Cuando me doy cuenta que están colaborándome, cuando suelto y recién ahí cae. ¿Sí? Suelto y como que, ya, tengo que dejar que caiga. Ya, ahora cae. Entonces, eso está mal. Claro, esa no es la idea. Ya. La idea es que por sí sola. Entonces, cae. Eso. ¿Sí? Entonces, que sola caiga. Se dan cuenta de un peso muerto, básicamente. Cuando eso sucede, el paciente ya empieza a relajarse. ¿Bien? Pero es importantísimo, y por eso le hago la demostración, que la persona se suelte. En personas ansiosas, este método es un poquito más complejo. ¿Bien? Porque las personas ansiosas normalmente se quedan ahí y tienden a colaborarte mucho. Y le dices, ahora suelta. Y lo que hacen es un movimiento muy armonioso. ¿Están así? Suelta. Voluntario. Voluntario. Y entonces lo que queremos es, no, que caiga. ¿Sí? No queremos algo voluntario. Queremos algo cae involuntario. ¿Bien? Entonces, cuando eso ocurre, ya terminé, digamos, el primer paso, que es, digamos, el más fuerte. ¿Bien? Cuando hago la primera, voy intercalando muñecas. Ya. Izquierda. Tiene que, como que olvidarse que es su brazo. Ajá. Y buena frase, ¿sí? Olvídate que es tu brazo. Buena frase. Olvídate que es tu brazo. ¿Sí? Déjalo como muerto, ¿sí? Genial. Entonces, voy intercalando muñecas. Ahora, cuando hago esta intercalada, mientras suelto la muñeca, le sugiero pesadez. Bien. Entonces, tomo la muñeca. Eso. Siente la pesadez de tu brazo. Deja que esta pesadez recorra un poco más tu brazo. Bien. Entonces, en ese momento el paciente tiene que sentir una pesadez. ¿Qué se siente normalmente cuando tú dejas caer algo? ¿No? Se siente pesado. Bien. Y eso, le añade sugestión, te da como resultado hipnosis. Bien. Entonces, luego de esto, ¿sí? La intercalada la hago unas 3 veces. 3 veces. Intercalo 3 veces. 1, 2, 3. ¿Bien? 3 cada lado, pero intercaladamente. ¿Bien? ¿Qué hago luego de esto? Vamos a ver. Una vez que estamos así, pon tu mano así. Entonces, ya le dije, oye, suelta. Genial. Como está con los ojos cerrados, ¿cuál es el siguiente paso? Pongo mi dedo índice a la altura de sus ojos y le digo, cuando chasquee los dedos, abrirás los ojos y verás mi dedo índice. Bien, entonces, ¿qué hago? Cierro los ojos. ¿Qué hago ahí? Pongo mi dedo acá y digo, cuando chasquee mis dedos, vas a abrir los ojos y verás mi dedo índice. Abre. Y observa. ¿Qué favorezco ahí? Que este punto focalice el resto. Bien, o sea, que solo se focalice acá y que el resto se difumine. Bien, entonces focaliza acá, pum, el resto empieza a verse difuminado. Focaliza. ¿Qué hago cuando eso ocurre? Le digo, obsérvalo y empiezo a bajar mi dedo. ¿Sí? Bajo mi dedo
y le digo, cierra los ojos, cierra los ojos. Bien, entonces quedo así, cierra. Bien, entonces acompaña, cierra los ojos. Bien, abre los ojos, verás mi dedo índice, observa. Observe mi dedo índice y luego y sugerir que baje. Cuando los párpados bajen, sugerir mayor pesadez. Entonces, bajaron tus párpados, eso es, muy bien. ¿Qué hago luego de esto? Nuevamente regreso a las manos. Cierro los ojos y continúo, más relajado. Unas 3 veces más. ¿Y qué hago luego? Regreso al ojo. Más pesado. ¿Y qué les sugiero en ese instante? Cada vez es más difícil abrir los ojos. Cada vez es más difícil, cada vez es más incómodo, cada vez son más pesados, ¿bien? Porque cada vez le hace un chasquido. Y otra vez que cierra. Una sugerencia que he encontrado en la práctica es que el chasquido puede ser, en primera instancia, fuerte, porque lo saca. Seguido, un poco más despacio. Seguido, un poco más despacio. Seguido, un poco más despacio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al paciente le cuesta más obedecer y eso implica que está muy bien. O sea, cuando le cuesta más, le abre los ojos, está como que a las justas. Y eso me favorece a mí, porque me está diciendo que está respondiendo a mis sugestiones. ¿Bien? Cada vez más, cada vez más. Si el paciente es muy sugestionable, puedes llegar al punto de que le digas, ahora, sí, cuando, bueno, ahí recuerden continuar con las muñecas y luego alternar nuevamente con los ojos. ¿Hasta qué punto alternamos? Alternamos hasta que los ojos se vean más relajados y las manos más pesadas. Bien, los ojos más relajados y las manos más pesadas. Si el paciente es muy sugestionable, le decimos que al final le será imposible abrir los ojos. Bien. La sugestión, esta de acá es más compleja. Se va a hacer más difícil, imposible abrirlos. Las primeras fueron más simples, pero es más difícil hacerlo, es más incómodo. Ahora va a ser imposible abrir los ojos. Y cuando sienta eso el paciente, y si lo logras, con el paciente que es muy sugestionable, pues, ¡pum!, logras y dices, wow, realmente estoy en trance. Bien, entonces, al final de esto, terminamos. Recién ahí podemos hacer trabajo terapéutico. Ya. Bien, entonces es un punto muy, muy fuerte para poder hacer terapia. Es una inducción muy rápida que te permite hacer terapia. Bien, entonces, cuando esto ocurra, cuando quieras hacer trance con un papá, puedes utilizar cualquiera de los dos métodos que tuviste. El método ARE o la inducción tipo ELMO. Son dos métodos muy buenos. Te lo digo desde la teoría, se los digo desde la práctica. Bien. Entonces, son dos métodos que dan realmente muy buen resultado. ¿Cuál preferiría yo? El método del ARE, porque es un método más complejo y es un método que me permite hacer terapia desde el inicio. Si quieren algo más rápido, solamente para que induzcan un trance, pueden hacer el método ARE. Sí. Bien. Ya. Ahora,
lo último que vamos a ver, ojalá nos quede tiempo para hacer un tercer tipo de inducción. Pero en caso que no, vamos avanzando con lo que es la parte de la terapia en sí. Bien, la gran pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué hago cuando ya el paciente está en trance? Claro. Ya tengo al papá listo, relajado, ¿ahora qué me hago? Bien. Entonces, va a depender mucho de por qué motivo de consulta o qué es lo que quieres sanar en el paciente. Bien. Sin embargo, para efectos de que tengan una herramienta, quizás lo más genérica posible, para poder aplicarla constantemente, te sugeriría que empleemos la técnica de la bola de cristal, que es una pseudo orientación a futuro que nos va a permitir que el paciente avance sí o sí. Bien. ¿Qué implica esta técnica? Vamos a ver la técnica de pseudo orientación al futuro. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profundizaciones. ¿Cómo? No es necesario hacer más profundizaciones. No. O sea, a un nivel porque, o sea, yo había visto, bueno, un material donde se hablaba de sonambulismo y esas cositas. Eso. Entonces, eso no hace falta llegar a eso. Mucho. ¿Qué te digo? O sea, sí es muy útil, sí es útil, pero tendríamos que estudiar mucho más para llegar porque esos son fenómenos hipnóticos que son un poco Ya. más avanzados. Ya, ahí habría que estudiar la hipnosis propiamente dicho. Claro, ahí tendrías que estudiar ya pues Claro, en la formación ya es donde nosotros claro. ya las técnicas más fuertes, ¿no? Hay Ya. catalepsia, Queda analgesia. pendiente para mí entonces. Claro, claro que sí, claro que sí. De repente estamos por Lima, Para mí. en algún Ya, día. Ahí te pasamos la voz. ya, perfecto. Genial, genial. Entonces, técnica de la bola de cristal. Ya, correcto. La bola de cristal es una técnica de pseudo orientación en el tiempo. Bien. ¿Qué quiere decir esto? El fin es llevar al paciente a un futuro deseado. Bien. El fin es llevar al paciente a un futuro deseado. Es decir, de lo que realmente quiere, o más que todo, de lo que tú quieres lograr en el padre, porque el padre como que a veces no tiene muchas ganas de sanar lo que está haciendo para malograr a su hijo. Entonces, lo que tienes que hacer es definir bien lo que le cuál es el futuro deseado y que él pueda observar este futuro deseado en esa bola de cristal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Se le pide al paciente imaginar que observa una bola de cristal. Ojo, el paciente está en trance. Bien, se le pide observar una bola de cristal. ¿Sí? Esto ya la terapia. ¿Cómo? Esto de acá ya vendría a ser en la parte terapéutica. Claro, eso es un tema terapéutico, ¿ya? Entonces, tiene la bola, imaginemos, está visualizando una bola de cristal. Puedes utilizar el metamodelo. Si lo recuerdan, ¿no? Preguntar detalles. ¿Cómo es esa bola de cristal? ¿Grande, pequeña? ¿En dónde estás? Y el paciente te puede ir respondiendo. Ah, es una bola muy grande, es muy pequeño. Mientras más te responda, más profundo lo vas a hacer. ¿Bien? Entonces, una vez que ocurre eso, le dices que en esa bola se le sugiere que empiece a observar
cómo en esa bola de cristal aparecen ambas personas. Ambos. ¿Qué implica ambos? Terapeuta y paciente. Bien. Ah, ya. Ujú. ¿Qué te da a entender? Pregunta, Luis, ¿para qué se usan las bolas de cristal? Para ver el futuro o descubrir cosas, ¿no? O que uno no sabe. Claro. Bola de cristal, futuro. Ujú. ¿Bien? ¿A dónde te lleva? Al futuro. Entonces, lo más rápido. ¿Sí? Me lleva al futuro. Es un viaje en el tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ir al futuro. Observa el futuro en la bola de cristal. Bien. Y le dices, y vas a observar que tú y yo, tú, papá, como paciente, y yo, terapeuta, nos vamos a encontrar en esa bola de cristal. Y en esa bola de cristal estamos los dos. Y han pasado 3 meses. Ya. Y nos encontramos tú y yo. Estamos conversando. Y le das detalles. Y puedes preguntar. Aplicar metamodelo. Ya. ¿No? ¿Cómo te ves? Más que cómo te ves, no hagas esa pregunta que a veces puede tender a me veo triste y eso tú no quieres. Bien, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo me ves vestido? Por ejemplo. ¿En dónde estamos? ¿Sí? Para que te empiece a responder. Ah, estamos en este consultorio, no, lo he encontrado por la calle, estamos en un restaurante y lo encuentro de casualidad. Bien, entonces te va narrando la realidad, él, el paciente. Tú escuchas. Correcto. Bien. Entonces, cuando eso ocurre, le dices, observa cómo estamos conversando. Y de pronto, estamos ya dentro de la bola de cristal. Estamos ya dentro de la bola de cristal. ¿Qué implica que estamos ya? Que el paciente deja de observar y ¡bum! Se mete. ¿Sí? Entonces, observa cómo estamos conversando, estás viendo y de pronto tú estás dentro de esa bola de cristal. Y estás ahí y me ves. Y ¿Por qué? observas cómo yo te miro. ¿Bien? ¿Qué estás haciendo ahí? Se Me está genera, metiendo en la experiencia. exacto, se genera o se crea una nueva realidad. ¿Y por qué debe estar el terapeuta en la escena? Por la influencia, Ah, ya. por la Para influencia, que... por lo que le vas a preguntar en ese momento. Ujú. ¿Qué le vas a preguntar? Ahora, te pregunto, ahora, te veo mucho mejor, has logrado muchas cosas. Y esto es importante. Te veo mucho mejor, has logrado muchas cosas. Me sorprendo por lo que has logrado. No sé cómo lo has logrado. Me sorprendo. Y lo que hago es preguntarte. ¿Bien? ¿Cómo hiciste para lograr que tu hijo cambie? ¿Qué cosas cambiaste tú? ¿Cómo lograste vencer
tu enojo. ¿Cuál? Pongo puntos suspensivos porque pues es el síntoma. ¿Bien? Tu enojo, tus gritos, tu violencia, ¿bien? Tus reacciones, ¿sí? ¿Cómo lograste vencer eso? Y ahí eres nuevamente muy voyeurista. ¿Bien? O sea, detalles, muchos detalles. Y dejas que la persona te cuente. En ese momento empiezas a ser muy chismoso terapéuticamente hablando. Si eres un chismoso terapéutico. ¿Y cómo? ¿Y cómo fue? ¿Y qué paso seguiste? ¿Qué estrategia hubo? ¿Qué te funcionó? ¿Qué no te funcionó? ¿Tuviste algunos problemas en hacerlo? Bien. Y el paciente te va comentando, te va comentando. Bien. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo más pequeño que empezaste a hacer para mejorar? ¿Qué fue lo más pequeño? Lo más pequeño. ¿Por qué lo más pequeño? Porque lo más pequeño es lo más fácil de hacer. Ajá, Y claro. cuando es lo más fácil, no le cuesta tanto. Bien, pero el paciente te lo va a decir. Ah, lo más pequeño, bueno. Recuerdo que estaba ahí, pensé, empecé a reflexionar y dije, bueno, Teo, creo que hay que cambiar. Y ya no le contesté tan fuerte, me mordí la lengua, en ese momento pensé en él, y tú vas dando detalles, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Sí? En ese momento tú estás haciendo una sugestión muy fuerte en la persona. Te está diciendo que se comporte de otra manera. ¿Bien? Entonces, cuando haces eso, empiezas a sugestionar a la persona que eso es lo que va a ocurrir en un futuro. Tú le estás diciendo ya que eso va a ocurrir. Inevitablemente. Exacto, exacto. Indirectamente le vas a decir, eso, está eso va a ocurrir en un futuro. Ya te programé, entre comillas, para que eso ocurra. Bien. Entonces, eso fue lo más pequeño. Y obviamente tú tomas datos, tomas apuntes de todo lo que te va diciendo, de todas las estrategias que ha usado. Bien. Y cuando eso ocurra, cuando te diga todo, te sorprende, lo felicitas y terminan, ¿no? Ahora nos despedimos. Te felicito. Nos abrazamos, qué sé yo. Si es una paciente mujer que de repente es muy reticente, mejor no. Depende cómo esté la relación terapéutica, qué nivel, ¿sí? Nos abrazamos y veo a tu hija, ¿sí? A tu hijo o hija y nos despedimos. Punto. El paciente puede llorar en este punto, ojo, porque es su hijo ya estando bien, ¿ok? Y eso le va a comer mucho, porque eso le va a tocar bastante, ¿sí? Entonces nos despedimos y listo. Bien. Cuando eso ocurra, ahora observas nuevamente la bola de cristal. Todo se empieza a, vamos a llamarle, todo empieza a hacerse transparente otra vez y observas dónde estás. Esto ya es un traerlo de vuelta. Aquí ya terminaste. Otra vez. Claro. Bien. Sentido contrario. Exacto. Entonces, observa dónde estás y poco a poco va regresando. Siempre al regresar se le dice lo siguiente. Agradece a tu mente inconsciente por todos los cambios que ha hecho en ti. Esto es importante. Agradecer. ¿Por qué es importante que agradezca? Uno, según dicen,
el inconsciente es muy caprichoso, así que hay que complacerlo siempre. Honrarlo, agradecerlo, como, oh, muchas gracias por todo lo que vas a hacer en el paciente. Y dos, porque de esa manera estás presuponiendo de que el cambio ya está hecho. Bien, te agradezco por lo que ya hiciste. Bien, entonces como que fuerzas un poquito a que el cambio se dé. ¿Listo? Y al final le dices al paciente, ahora regresas aquí con todo lo aprendido. Con todo lo aprendido. Bien. Ahora regresas aquí con todo lo aprendido. Y esto es importante, porque le pides que salga a flote con todos los recursos que trae y que salga aquí. Con el fin de que cuando despierte, empiece ya a notar, wow, qué cambios voy a empezar a hacer, etc. Bien. Ahora, una vez que despierta, la persona, recuerda, se encuentra en estado hipnoidal. ¿Qué es un estado hipnoidal? Es un estado como cuando recién te levantas de dormir y estás como que no sabes ni qué hora es, como que medio soñoliento, ¿sí? El estado hipnoidal es un estado característico por ser más endeble a las sugestiones. Bien, o sea, el estado donde está aparentemente despierto, pero ya recién retomando, es un estado donde está muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Muy frágil, muy genuino, muy, muy voluble, sí, muy voluble, un estado muy voluble ante el terapeuta. Es un estado muy íntimo, ¿bien? Entonces, el estar en ese momento de esa manera hace que tú, como terapeuta, puedas inducir o sugestionar algunas cosas en ese instante. ¿Y qué puedes hacer? Preguntarle. Una, felicitarlo. Felicitarle. Decirle que lo ha hecho bien. Preguntarle cómo sintió toda la experiencia. Mientras más te comente de la experiencia, ese estado va a durar un poquito más. ¿Ok? Ya. Al final, le preguntas. De todas estas cosas que me has comentado, ¿por cuál te gustaría empezar? Recuerda, el paciente te ha dicho un montón de cosas. O sea, tú debes haberle preguntado más y más y más y más. Ahí van a haber cosas muy fáciles y cosas muy difíciles. A partir de ello, tú le preguntas, ¿cuál te gustaría empezar a hacer? Y te lo diga. Bueno, creo que este punto sería bueno. Genial. Quedan en ese y el paciente ya tiene la tarea que hacer en casa. Y listo. Que él mismo ha propuesto. Claro que sí. Él mismo la ha propuesto y cuando la persona misma la propone, no hay resistencia a que no se cumpla. ¿Sí? Porque no es algo del terapeuta, es algo del paciente. Bien. Entonces, de todas estas cosas que me has comentado, o que me ha comentado, ¿por cuál te gustaría empezar? No, creo que esta estaría bien. Ok. Incluso podemos preguntar lo siguiente. ¿Cómo te vas a sentir cuando lo hagas? Ah, me voy a sentir genial. Una vez que lo haga, me voy a sentir muy bien. Genial.
y termina la sesión ahí. ¿Sí? ¿Te parece si nos quedamos aquí con todo lo que me he dicho? ¿Qué te pareció la sesión? Genial. Quedamos para la siguiente cita. Ahora Ahí sí, acaba. sí, vamos trabajando con tu hijo. Y con su hijo trabaja lo que ya hemos visto. Y listo. Ya tienes tu sesión de hipnosis con papás. Perfecto. Bien, genial entonces. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Luis? Ya, este, hasta ahí está todo bien. Hasta ahí está todo muy bien, muy claro, muy bien explicado. Creo que no podía ser mejor. Está perfecto. Genial. Aunque me viene una pregunta, sí, una pregunta. Dime, dime. Este, claro, las metáforas se pueden emplear aquí en este caso. ¿Cómo? Las metáforas se pueden emplear en esta parte de aquí. Claro, claro, claro que sí. Depende de la habilidad del terapeuta para manejar. Depende mucho. Mira, todo lo que puedas, ¿qué te digo? El trance, la hipnosis, es, es gasolina de avión. Bien. Ya. Si a un carro le pones gasolina de avión, ¡pum! Va a volar. Bien. Ujú. O sea, todo lo que tú haces en terapia, si lo haces en trance, va a ser mejor. Ah, ya, Y entiendo. lo que es el hipnosis es un potenciador de la terapia, más Ya, que correcto. entonces, metáforas, técnicas, todas las técnicas que puedas aplicar tú en vigilia, aplícalas en trance y verás cómo resulta. Por ¿Bien? lo que aquí la resistencia es mínima. O sea, hacer las preguntas. Exacto. Hay un nivel de disociación donde la parte consciente está y la parte inconsciente, ¡pum! Vuelve. Ujú. Y aprovecha recursos de esta parte. Y los Claro. recursos inconscientes, cuando se aprovechan y se explotan, no hay resistencia al cambio más rápido y la persona siente como que es un cambio mágico. Y eso es... Claro, que al final es lo que Sí, que al final es lo que quiere el terapeuta, que el paciente o que el cliente siga las indicaciones, pues, ¿no? claro, que eso es lo que queremos. Mira, justo me comenta Cristian de uno de los casos que Ujú. teníamos una señora trabajando con violencia. Sí, trabajamos un contexto de violencia donde estaba viviendo. Ah, ya. 15 años de violencia tenía, ¿no? 15 años de violencia esta señora. No. Cristian fue el que la indujo en realidad. Yo estaba por Ah, ahí detrás soplándole el mismo Pepe Grillo, estaba ahí diciéndole que era por dónde íbamos. Y ah, él empezó genial. Él ya tiene experiencia incluso con la hipnosis. Y a la siguiente sesión la señora había hecho un montón de cambios. Y claro, y aún hasta ahora, ¿no? O sea, se mantienen esos cambios. Ojo, lo que Christian hizo fue aplicar terapia narrativa, fue aplicar una externalización. Bien. correcto. Y lo hicimos dentro de trance. La Entiendo, externalización claro. que normalmente se hace en una etapa conversacional, se hizo en trance. Y eso Mm, tuvo una potencia buenísima. Mejor. Ah, Claro que sí. Entonces, te recomiendo que lo empieces a aplicar tanto en padres como en personas. Esta técnica de la bola de cristal puede ser aplicada en todo tipo de personas. Solo que en padres, cuando les tocas el hijo, le dices, ujú. ¿cómo ves a tu hijo ahora? Es tan satisfactorio ver que tu hijo, que era el críter de la clase, ahora es un niño, wow, bien portado, que te felicite. Como papá te sientes muy bien. Y si el padre conoce esa sensación, se va a Ajá, acercar hacia él. ¿Sí? Es lo que nosotros queremos, acercarles a futuros preferidos. correcto. Bien, genial Perfecto. entonces. ¿Alguna otra pregunta, Luis? ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Ah, no, no, encantado, más bien. Yo creo que con eso tengo todo el material listo nomás para aplicarlo, ¿no? Y Buenísimo, buenísimo. Igual esto lo podemos pasar. Sí, sí, sí. Acá vamos a guardarlo. Genial, genial. Claro, claro. Sí, sí, igual me lo mandas a mí. Genial para poder tenerlo. ¿Me dices dónde? ¿En el escritorio? Genial, genial. Sí, de todas maneras, si alguien de los que ya lo ven en diferido tiene alguna pregunta,
igual nos las hacen llegar para poder responderles en cualquier momento, con gusto, consúltenos, estamos ahí para poder colaborarles. Bien, listo entonces, esperamos que esto haya sido de lo más provechoso para ustedes. No, Si por supuesto que sí. hubiéramos tenido a alguien presencialmente, hubiésemos Claro. hecho prácticas ahí con los estudiantes, o que entre ellos mismos hagan la práctica. De repente se nos fueron hoy día, pero no hay problema. Bien, Sí, genial. pero la explicación ha sido tan buena que es como que se lo hubiera visto. Así que Genial, realmente... genial, Sí, genial, sí. buenísimo. Claro, de pronto ya en el video lo puedes incluso estar palpando un poquito más. Muchas gracias, en verdad, doctor. Quedo Bien, muy Luis. agradecido. No, Sí, gracias a ti. Gracias a ti. Listo entonces. Nos vemos. muy bien. Que le vaya bien. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Cristian. Muy agradecido por, Muchísimas ¿no? felicitaciones, por esta oportunidad. igual encantado también. Muchas gracias. A ver si me envía este Word para tenerlo. Sí, Para hacer. lo voy a editar y Ya, ya antes de la medianoche te estoy mandando igual con el video. ya, perfecto. Entonces, que tengan un bonito fin de semana y el resto de los días. Sí, igual. Genial, igualmente. También. Cuídate Buenísimo, Bien, mucho. Luis. Gracias. Cuídate. un abrazo. Muy bien.